Bueno, hay una noticia de último momento. El ayatollah Ali Khamenei acaba de ir a Qom, que es la ciudad sagrada del chiismo, a rezar a la mezquita más importante de la región del Islam, del ala chiita, ¿no? Se dice que cuando hace esto, Ali Khamenei, es porque se viene una decisión importante o un acontecimiento realmente trascendental, ¿no? En el mundo iraní. Bueno, Donald Trump acaba de enviar el portaaviones Abraham Lincoln, un portaaviones nuclear. ¿Por qué? Porque al parecer se viene un ataque inminente a Irán, que ya se había anunciado hace un par de semanas a raíz de las marchas, ¿no? Y de la solidaridad del mundo occidental, ¿no? Con el pueblo persa que estaba sufriendo, hay que decirlo, ¿no? A raíz de una teocracia desde el 79 hasta acá, que se radicaliza, pero que también hay que entender y que comprender que las marchas masivas que se dieron en diciembre no son unas marchas en contra del régimen en cuanto a valores, sino que son demandas de un régimen que tiene una gran crisis económica y que su real, hoy, un dólar, perdón, equivale a 1.500.000 reales. Esa es la devaluación que ha sufrido constantemente Irán y por la cual, ¿no? A partir del 28 de diciembre empezaron los mercaderes del mercado de comerciantes de Teherán a marchar y bueno, de ahí de a poco empezó a sumarse la población, también hay que decirlo, con ciertas demandas también vinculadas a modificaciones respecto a los valores, pero no necesariamente con una benevolencia o una fuerza sustancial a que caiga el régimen, porque la demanda es sobre la administración, no sobre los valores. Es una nación profundamente chiita, eso no está en cuestión, y donde se predomina la discusión de la recuperación del poder adquisitivo y no de si las mujeres usan el hijab o no. Bueno, todo esto empezó entonces con la marcha de los comerciantes en diciembre. Estados Unidos e Israel dijeron, bueno, vamos a salir en ayuda, ¿no? Del pueblo iraní que está pasándola mal. Inclusive vimos una gran cantidad de marchas hace 2 semanas cuando hicimos la presentación del tema de cómo en el extranjero, claramente, donde viven los exiliados iraníes, por supuesto, estaban en contra del régimen y votaban a favor, ¿no? De que se manifestaban a favor de que esta situación cayera de manera abrupta, quién sabe, ¿no? Generando una gran crisis regional. Y bueno, Irán, por supuesto, denunció al Mossad y a la CIA de radicalizar esas protestas. Bueno, yo voy a traer una frase de Maquiavelo, ¿no? Ya que estamos con que Maquiavelo había muerto. Hay una frase que es clave y que yo creo que apela tanto a las democracias como a las tiranías, que es: el que tolera el desorden para evitar una guerra, tendrá primero el desorden y después tendrá la guerra. Lo que hizo Irán, por supuesto, el régimen con esta represión tan grave, fue generar una estabilidad para solucionar los problemas de gestión. Vamos a ver ahora la guerra de relatos que se desató, ¿no? Entre el mundo occidental y los medios occidentales, como por ejemplo la Time, que directamente infló los números de la represión para decir que murieron más de 30.000 personas entre el 8 y el 9 de enero. 30.000 personas. Eso yo creo que apela un poco también a la inteligencia, ¿no? Yo creo que la gente que lee y que ve ese número dice, esto no puede ser posible. Técnicamente no hay una decisión política ni una decisión técnica que pueda avalar esto. ¿Cómo hacían? No corrían los manifestantes para matar 30.000 personas, ¿no? En 2 noches de protestas. Y después, ¿no? Las marchas del 10 y del 11 a favor, ¿no? Del régimen iraní, porque también se dieron marchas y contramarchas. Bueno, Estados Unidos, por supuesto, dime a quién lees y te diré aquí cómo piensas. Por supuesto, desde los medios occidentales como Time, New York Times, el Washington Post, y después Jerusalem Post también, ¿no? Los medios vinculados, la Deutsche View, vinculados a un relato en contra del ayatollah, generaron una discusión de, bueno, ¿estás a favor o en contra de los ayatolás porque no convalidas los números de la represión? Yo creo que hay que pensar, ¿no? Y ser más críticos con respecto a lo que pasó. Bueno, vamos a ver
lo que realmente puso, ¿no?, en su investigación el informe de Human Rights Activity News Agency, la agencia de noticias de activistas de derechos humanos, que es una agencia con sede en Washington, pero que se preocupa, por supuesto, en las violaciones de derechos humanos en Irán. La nota salió hoy. Bueno, el régimen iraní dice que son entre 3.100 y 3.200, o sea, son las cifras oficiales, y esta ONG dice que ya el número de la represión, según los sondeos de otras ONGs y de comunicaciones no oficiales dentro de Irán, dicen que la represión llegó a 6.200 personas. Yo no estoy convalidando, ¿no?, de que 1, 2, 6.000 o 3.000 o 30.000 personas sea el problema. Claramente, lo que acá hay que pensar es que hay una discusión de ser bastante demonizador con un régimen que, me guste o no desde el mundo occidental, tengo que empezar a ver con cuidado. Porque si hay una intervención, como se viene ya diciendo, y acá ya nos vamos a meter con el tema que nos compete con respecto a la situación de Medio Oriente hoy, si hay una intervención de Estados Unidos, Irán ya amenazó. Por eso pusimos en el graph. Irán no tiene nada más que perder. Irán fue bombardeado en la guerra de los 12 días por una decisión, ¿no?, de los Estados Unidos de acompañar ya la situación drástica que estaba generando Israel en la región. ¿Por qué? Porque claramente estaba sufriendo ya un deterioro de su domo de hierro, tanto en Jerusalén como en Tel Aviv y en otras ciudades de Israel, que ya no podía contener los bombardeos iraníes. Todo esto empezó claramente por las sanciones, ¿no?, y por el programa nuclear iraní, que tiene tanto derecho como cualquier potencia occidental o no occidental, como lo hizo Corea del Norte o como lo hizo Pakistán, de tener sus propias armas de destrucción masiva, que, si vos te pones a pensar, está mal catalogada el arma de destrucción masiva, porque los únicos que utilizaron armas de destrucción masiva, 2 bombas atómicas, fueron los Estados Unidos. Fue una democracia. No fue una teocracia ni fue una dictadura socialista la que utilizó armas de destrucción masiva. Esas armas de destrucción masiva hoy son armas de disuasión. ¿Para qué? Para que no te ataque. O sea, el derecho internacional hoy tiene cara de ojivas nucleares. Entonces, lo que hizo Irán es pedirle al mundo que comprenda su proyecto de disuasión ante un pueblo como Israel también, ¿no?, que no hizo parte del Tratado de Proliferación Nuclear desde que está expuesto ese tratado, desde los años 60, y que nunca se dejó auditar por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, yo le pido a Irán, ¿no?, que no tenga armas nucleares, que no tenga un proyecto de enriquecimiento de uranio, pero le permito a su enemigo existencial que las tenga, ¿no? Entonces, ojo, porque la hipocresía, cuando se revela la hipocresía, la gente ya no tiene nada más que perder, sino su propia dignidad. Yo creo que lo que va a empezar a suceder en las últimas horas... es una guerra de dignidad. Es una guerra de relatos, de nuevo, ¿no?, donde la opinión pública tiene que empezar a revalorizar los discursos de los Estados Unidos en el sentido de repensarlos. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos con Irán? ¿Quiere realmente que caiga Irán de forma drástica ese régimen de los ayatolas? ¿O quiere quizás negociar una salida como lo está haciendo con Venezuela, ¿no?, con la crisis de Nicolás Maduro? Porque yo no veo que las críticas hacia Irán sea de régimen. Es una crítica más vinculada a no tengas armas nucleares. No me importa si sos un gobierno autoritario, teocrático o no, si te manejas por la Sharia o no. No le importa eso a Estados Unidos. Claramente lo que le importa es que Irán no tenga la capacidad armamentística como si la tuvo Corea o Pakistán. Entonces, lo que hoy Estados Unidos le pide a Irán es que renegocie sus nuevas particularidades en la negociación de su plan de enriquecimiento de uranio. Bueno, ¿cómo va a mantener ese tipo de requerimientos Estados Unidos si no es a través de la amenaza directa? Hoy en el Golfo Pérsico, ya con el portaaviones listo para atacar en una situación de mucha incertidumbre regional donde los países árabes, enemigos de los persas, esto hay que decirlo también, Estados Unidos está generando hoy en la región un reacomodamiento de alianzas nunca pensado. Arabia Saudita y Emiratos Árabes y Qatar, países sunitas y árabes, Feministas, seguro. se
solidarizaron con Irán diciendo: yo no voy a permitir que uses mi espacio aéreo para atacar a Irán. Primero porque no voy a permitir que una potencia extranjera genere esa situación acá en la región. Y segundo porque sos una potencia en contra de nuestras civilizaciones. Siempre lo has estado. Desde, por ejemplo, ¿no? Instalar un Estado pro-occidental en una región que no comparte tus mismos valores. Bueno, desde ese lugar hoy, los países árabes están solidarizándose. Hoy, claramente, ¿no? Esto es una alianza estratégica y existencial situacional, ¿no? Para que la región no caiga en crisis, pero los enemigos naturales de los persas son los árabes. Primero porque son musulmanes sunitas y después porque claramente en Irán hoy predomina el chiismo y están solos en la región tras la caída de Saddam Hussein, ¿no? en la primera década del 2000 y tras la caída de Bashar al-Assad el año pasado, hace 2 años ya, prácticamente en diciembre de este año se cumplen 2 años, donde el régimen comenzó a quedarse solo ante esta discusión. Bueno, vamos a ver, porfa, lo que yo creo, a mi modo de ver, que es lo que debería repensar Estados Unidos también a la hora de discutir la situación de Irán. Irán lo único que solicita también es salir de las sanciones económicas que asfixian al régimen. Y esto es un uso de las herramientas económicas que son tan nocivas como cualquier misil. Yo creo que hay más víctimas fatales por las herramientas económicas que se utilizan como weaponization, que son estas armas económicas en contra, que son los aranceles, ¿no? En contra de un gobierno que no te cae simpático. Bueno, esto le pasó a Irán a partir de la guerra de los 12 días y ahora le pasa, ¿no? Con este nuevo llamamiento de intervenir de los Estados Unidos. Miramos qué decía Scott Bessent en el foro de Davos hace unos días nada más, ¿no? What do you want to say about sanctions? Something else you've been working on. ¿Se puede subir un poquitito, of bro? course. No, Para verlo. el volumen no, claro. El volumen no, sino la imagen. Así Eso. vemos un poco Y bájale un chiquitito el volumen. las declaraciones de Scott Bessent a favor, ¿no? de lo que le hacían al gobierno iraní para What are you planning there in derrocar terms of Iran a and los the impact ayatolás. there? Do sanctions actually work? And the same question with regard to 500% secondary sanctions or tariffs on countries who purchase energy No puedo products leer from porque tengo la Russia. cámara enfrente, pero Okay, so two things there. Le bajás There para. are Bájale treasury volumen. Ahí está. Bájale volumen. Un poquito. ¿y no vos del lo vas a todo, leer? Y yo lo leo. And Hay if you sanciones look del at the Tesoro y si speech miras that un I discurso gave que at the di Economic Club of New en el York Club last Económico de month, Nueva York en I marzo said pasado, that I dije que believed creo que la the moneda Iranian iraní currency, was on the verge of está collapse, al borde that del if I were an colapso, que si Iranian yo fuera un citizen, ciudadano I would iraní take my money sacaría out. mi dinero. President Trump El ordered presidente Treasury Trump ordenó al and our Tesoro y a Office nuestra división de of OFAC, Foreign Assets Oficina de Control, Control to put de Activos maximum Extranjeros, que pressure pusiera la on máxima Iran presión to sobre support. Irán. Y funcionó, Because in porque en December, diciembre their economy su economía se derrumbó. saw major bank Vimos un failure, banco the central importante bank hundirse. El started Banco to Central print ha money, comenzado a imprimir there's a dinero. dollar Hay escasez shortage, de dólares, they are not no able pueden to realizar import. importaciones This is y por why eso la gente salió a la calle. O sea, le armaron el golpe de Estado. Así que eso es el arte de gobernar económicamente sin disparos. Mira, las cosas se mueven de una manera muy positiva aquí. Bueno, Bueno. un hijo de puta. Scott Bessent, claramente utilizando las herramientas de la economía como un arma de guerra, porque no necesitan, como lo dice él mismo, disparar un solo tiro, pero sí matar de hambre, generar zozobra en la población iraní, que de nuevo, yo no soy a favor de un gobierno teocrático, soy católico, ¿no? Por supuesto que tampoco adhiero al Islam como Alá, como Dios, en ese sentido. Ahora, yo creo que sí tiene que haber una renegociación en términos de la pluralidad de las existencias, porque si no, podemos llegar a tener lo que pareciera, ¿no? Dios quiera que no suceda, lo que pareciera que está dispuesto a hacer Irán. Irán no tiene armas nucleares, ¿no? Sí llegó a un fuerte enriquecimiento de uranio, que fue lo que dijo Rafael Grossi, el argentino, presidente o director del organismo internacional de energía atómica, que fue el documento que alertó a Israel para atacar a Irán, ¿no? Como si tener enriquecimiento de uranio fuera similar a tener un arma nuclear. No es lo mismo, pero ahora eso fue un catapultador, ¿no? De que Israel ataque sin ningún tipo de previsión ni apelación al derecho internacional y que haga lo mismo después Estados Unidos. Bueno, hoy hay una amenaza, vamos a ver una nota sobre el tweet, en este caso en Truth Social, no en X, sino en Truth Social, del presidente Donald Trump,
Bajemos un poquito y lo leemos, porfa, Produ, que está acá. ¿Alguien tiene para verlo? Ahí está. Sí. Una enorme armada se dirige a Irán. Se mueve con rapidez, con gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota mayor liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la envía a Venezuela. Bueno, lo mismo que la envía de Venezuela. Al igual que en Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez, con violencia si es necesario. Esperamos que Irán se siente pronto en la mesa de negociaciones y negocie un acuerdo justo y equitativo, sin armas nucleares, que beneficie a todas las partes. Las partes son, por supuesto, Estados Unidos e Israel. El tiempo se acaba, es realmente esencial, como lo dije una vez, lleguen a un trato. No lo hicieron y hubo la operación Martillo de Medianoche, que fue esta operación donde Estados Unidos bombardea las plantas nucleares de Natanz y desestima, ¿no? Dice supuestamente Estados Unidos, el plan nuclear. Lo que pasa es que Irán, al parecer, pudo movilizar todo ese uranio enriquecido y lo llevó a otro lugar. Bueno, ese es el miedo de Donald Trump, ¿no? Que sus primeros ataques en junio no dieron el efecto esperado y hoy, al parecer, ya no importan las personas si fueron asesinadas 30.000, 40.000, 100.000 o 2, ¿no? Como los que mató el ICE en Minnesota en 2 días. No importa si fueron 2 o 10.000. Lo que importa es que Irán realmente se siente en la mesa de negociaciones y no tenga un arma de disuasión, ¿no? Para defenderse. Porque yo no creo que Irán tenga dentro de su gobierno, más allá de que son teocráticos, la estupidez irracional de bombardear, ¿no? a cualquier país. Hay un texto muy conocido de Kenneth Waltz, si quieren búsquenlo, se llama ¿Por qué Irán debería tener la bomba atómica? Y es porque es un actor claramente racional que debería tenerla para generar un equilibrio de poder entre las potencias que lo único que determina la acción de una potencia es el realismo, ¿no? La capacidad de atacar o de defender. Yo en eso, o sea, ahí estás avalando que se terminen las instituciones internacionales como las conocemos hasta ahora, después de Bretton Woods. Digamos, porque en realidad el camino no es que Irán tenga la bomba atómica, sino que todos los demás entren en el desarme como habíamos quedado. Bueno, Que también Israel no lo tenga, que Rusia no lo tenga, que Estados Unidos en algún momento. En febrero. No, o sea, es que en realidad se rompió la idea de que existen reglas para todos. Exactamente. Hoy es el poder del más fuerte. Bueno, pues no lo van a dejar tener a Irán. Es obvio que no van a dejar tener un arma de destrucción masiva porque es el enemigo de Israel, que es el aliado de Estados Unidos. Es el enemigo también Y de después, Arabia. y después, particularmente a Donald Trump le preocupa la democracia y los ciudadanos de los países donde hay petróleo. Porque el único objetivo que tiene hoy Donald Trump es bajar su propia inflación. Tal cual. Entonces el tipo necesita bajar a como dé lugar el precio de los commodities. Hay un acuerdo sobre la desmilitarización en términos nucleares que se va a romper ahora en febrero, en donde está firmado, por supuesto, por las dos grandes potencias, que son Rusia, que es primera en este tema nuclear, y después Estados Unidos, ¿sí? Una tiene cerca de 6.500 ojivas y el otro está más o menos cerca de las 5.000. Con una alcanza, ¿no? Pero bueno, por las dudas tienen miles y miles y miles. Ahora, eso se va a romper ahora en febrero, ya lo dijo el mismo Putin. Y lo aceptó Donald Trump. Dijo, por supuesto, si Donald Trump está saliendo de este juego de las reglas internacionales, tanto como salió de la OMS, del Club de París, salió en contra de la OTAN y en contra de la Unión Europea, porque claramente sus intereses nacionales, como cualquier país que debería tener sus propios intereses en defensa, ¿no? Bueno, Estados Unidos ve la defensa de los países de sus propios intereses como un ataque a los propios, ¿no? Entonces, en ese caso, claramente Estados Unidos no permite la soberanía y lo único que permite eso hoy, por algo lo decías vos también, Arturo, ya no es el derecho internacional. Lamentablemente lo digo. Y muchos nos quedamos en esa discusión de si nos deberíamos armar o no. Por supuesto, el pacifismo es una solución, pero ya lo habíamos diciendo, tipo, para la guerra, para tener paz hay que prepararse para la guerra. Y es la forma más adecuada en cierto momento, como el momento de hoy, que la verdad 80 años en la historia de la humanidad no son nada. Y fueron simplemente 80 años, casi hoy diríamos una generación, de Pax Americana que garantizó las reglas. Ahora, las reglas ya no me sirven más y no le sirven más a los poderosos. Entonces, las rompo y doblego a los más débiles que no tuvieron la capacidad, ¿no? Por idiotez, por irracionalidad o por intervenciones extranjeras, de no permitirle crear sus propias
formas de disuasión, sea económicas, ¿no? O militares. Vamos a ver el video de Donald Trump hoy, avisándole, ¿no? Lo que va a pasar a Irán. Floating beautifully toward Iran right now. Otra armada And in saudita llega. June, we obliterated De Iran. vuelta, OP, te pedimos si le bajas el volumen. Operation Midnight Hammer, you saw that. La operación Martillo, ustedes lo vieron. People have been waiting. La gente ha estado esperando 22 años para hacerlo. Y teníamos razón al final. Estaban a un mes de tener un arma nuclear. Teníamos que hacerlo. Y por cierto, hay otra. Hermosa armada navegando maravillosamente hacia Irán en este momento. Así que veremos. I hope they make a deal. Espero que lleguen a un acuerdo. Espero que lleguen a un acuerdo. Should have made a deal the first. Deberían haber hecho un acuerdo. La primera vez. Ahí está. Bueno, el ministro Me de gusta que lo Relaciones... dice Sí. poético. La ¿Cómo bella es el armada acuerdo? que A ver. navega hacia Irán. ¿Me explicas bien cómo es el acuerdo que tienen que aceptar? ¿Qué es lo que les...? Que les van a No. traer petróleo. Claramente que Irán no enriquezca uranio a la capacidad que podría llegar a tener para tener un arma atómica. Ahora, yo lo que quiero explicar es que es muy distinto tener una bomba atómica a un arma atómica. ¿Por qué? Porque tener la capacidad de estallar algo, bueno, es súper importante, pero eso después, esa capacidad la tienes que tener después en una ojiva nuclear o en un dispositivo que te logre transportar esa capacidad de destrucción hacia algún lugar. Bueno, Irán nunca ha hecho este tipo de ejercicios porque si Irán explotara o generara un ejercicio atómico nuclear, bueno, generaría un terremoto del cual el mundo se daría cuenta de que no es un movimiento de placas tectónicas naturales, sino que es una explosión de miles de toneladas de fusiones, ¿no? Generadas por esta prueba atómica. Ahora, eso no lo puede hacer Irán. Y si Irán tuviera esa capacidad, después tiene que encontrar la forma de que esa explosión sea movilizada a alguna forma de dispositivo que le permita atacar a algún país. Y eso también toma un proceso y años. Entonces, Irán no es una amenaza hoy inminente para el mundo. Sí lo es, claramente, el miedo, ¿no?, del mundo occidental de que Irán tenga un arma, cuando claramente vemos que los problemas de Irán no es armarse, es solucionar un problema de inflación generado por los Estados Unidos y por las sanciones del mundo occidental que le dicen a Irán no tengas el arma nuclear. Hay algo también que los ayatolas dentro también del mundo musulmán no están a favor de las armas de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque el mundo islámico no está a favor de la muerte. Sí está a favor de la guerra santa en contraposición a una defensa y una amenaza existencial. Ahora, los ayatoles han tenido mucha diferencia con las fuerzas Quds en este sentido, porque las fuerzas Quds, que es el ala militar iraní, quieren el arma nuclear. Los ayatolas no. Entonces, hay una discusión dentro del mismo gobierno iraní, una interna dentro del mismo gobierno iraní, que no es de ahora, sino de años, de que quieren o no tener la bomba. Entonces, ahí también hay una capacidad de no entender la dinámica interna de la República Islámica de Irán. Bueno, el ministro iraní Abbas Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores, salió a hablar y dijo: no habrá conversaciones bilaterales mientras persistan las presiones y las amenazas. Nos estamos preparando para lo peor y las bases militares estadounidenses en la región serán considerados objetivos militares. Bueno, Araghchi es una persona que se sentó a dialogar con Donald Trump precisamente en la primera administración, un plan de pacificación regional donde, bueno, Irán también tenga la capacidad y las garantías de Israel y de Estados Unidos de que no va a ser atacado. Con lo cual, también le pedía que las sanciones económicas desde el 79 hasta acá, desde el 79, para que lo tengamos en cuenta, hasta acá, bueno, fueran levemente, ¿no?, retiradas para que Irán pueda resurgir como una economía normal en un mundo capitalista que necesita de inversión extranjera y de institucionalidad y no de sanciones, porque claramente lo que vos generás es que la población civil la pase mal, no esas cúpulas de poder, tanto la teocrática como la militar. Bueno, Irán mandó un mensaje con este video, un video intimidatorio donde muestra un portaaviones iraní desplegando drones, donde se ve que tendrían la capacidad, ¿no?, de atacar
a la flota norteamericana que ya está movilizada en el Golfo Pérsico. Yo creo que es raro, ¿no?, que no suceda nada si ya movilizaste un gran contingente militar como pasó en Venezuela. ¿Ese video es el tráiler de una película? No, No, es, parece, boludo. es el video que subió Irán, ¿no? Claramente está hecho con un ambiente medio cinematográfico, ¿no? Para mostrar un poco de épica, pero esto lo subió la cuenta de las Fuerzas Armadas iraníes. Esto sí pasó realmente en un momento donde Irán en el 2018 captura a unos soldados que estaban cerca de las costas, a unos soldados norteamericanos que después fueron canjeados en una negociación con, acá está la captura, que después fueron canjeados con negociaciones por parte del gobierno iraní y del gobierno norteamericano. Bueno, Estados Unidos, más allá de las protestas, hoy lo que le preocupa es precisamente la capacidad armamentística de Irán y de que genere una crisis regional. Lo que pasa es que estamos viendo quién está generando la crisis y por eso vemos que los países árabes hoy, que no tienen mucho interés en ser amigos de Irán, se solidarizan porque dicen, bueno, acá dice, ¿qué decía el mensaje? We will, a ver al final, we will get, A ver el final. no sé si se puede adelantar. No importa. Es Instagram. Pero decía algo así como, We will al get- final les tenemos lo que les teníamos guardados, como les tenemos su merecido. Bueno, Mohamed Javad, que es un asesor y diplomático que se sentó también con las negociaciones en Omán, por ejemplo, o con las cúpulas de negociación europeas, cuando se dieron este tipo de acuerdos para tratar de llegar a un desarme o a un enriquecimiento de Irán de uranio. Bueno, Mohamed Javad, asesor y diplomático del Ayatollah, cuenta esto sobre la capacidad de Irán de tener o no el arma nuclear. Vamos a ver el video, porfa, Produ. Este no es, pero bueno, veamos este video. Veamos este video. Esto es un video que se filmó de última hora, hace unos minutos. Es un dron iraní visualizando Una base norteamericana. claro, a la base naval, ¿no? Porque sería El portaaviones. este portaaviones Abraham Lincoln, una portaaviones industrial, nuclear, bastante importante, de gran Sí. tamaño. No es el Gerald Ford que fue a Venezuela, que es el más grande, pero este es del comando central de las fuerzas norteamericanas en la región. Y bueno, está ahí esperando en las costas a hacer algo, ¿no? Que vamos a ver qué es lo ¿Qué va a que, ser lo ese que se algo? anima a hacer Estados Unidos. Veamos el video ahora sí de Mohamed Javad. Miramos lo que dice. Obviously, we can build atomic weapon. In my view, in less than 2-3 weeks. Bueno, dice que pueden hacer la bomba atómica en 2 o 3 semanas. Somos la única nación capaz de crear un armamento nuclear. Pero estamos decididos a no hacerlo. En los 12 días de guerra, de agresión contra Irán, utilizamos menos del 25% de nuestras capacidades. Por lo tanto, el 75% está intacto. Estamos desarrollando enérgicamente nuestra capacidad, incluso con más vigor que antes, porque vimos la agresión descarada de Estados Unidos y su títere en la región. Me gustaría decirle a los generales estadounidenses, especialmente a esa persona narcisista en la Casa Blanca, parece que ve demasiadas películas de acción. Esto no es una película cuando se trata de Irán. Se llevarás una sorpresa. Bueno, lo amenazó un poquito. Sí, sí, por Está bien, supuesto. pero me parece que no le queda otra a Irán más que salir a amenazar y... Sí, pero mirá que. ¿Vos decís que tiene a- capacidad a Trump- armamentística de a atacar Trump una se base le están norteamericana? plantando, Mirá que los europeos también, con Groenlandia, como dice acá en el chat, ya se dejó hinchar la bola porque lo van a weaponizar a ellos. Claro. Leemos Si el los comentario europeos de... salen a vender toda la deuda que tienen, adiós. Dice, Zapato nos hace este comentario y dice, Donalito, que ahora se olvidó del trozo de hielo, alguien le dijo, ojo, que el 40% de la deuda de Estados Unidos la tienen los europeos y tenemos un déficit del 7%. Y si la venden, nos vamos a ir a la mierda. Bueno, yo no vine con un tema de política local de los Estados Unidos, pero claramente esto que está haciendo Donald Trump es precisamente para un poco tapar todo el desastre, ¿no? Que está haciendo ICE en Minnesota, que tuvo que salir eyectado por una decisión, primero de la sociedad civil que se movilizó en contra y que se cobró 2 víctimas protestando contra este organismo
de aduanas y migraciones, de control de aduanas y migraciones, que es una fuerza asesina, ¿no? Que le dispara a sus conciudadanos, que ni siquiera fue a arrestar latinos, fue a disparar a conciudadanos, porque los latinos claramente están guardados, no se están movilizando en contra del ICE, tienen miedo. Obvio. Los que se están movilizando en contra del ICE es la población blanca norteamericana que no quiere que sus amigos, sus familiares, sus hijos, que quizás La gente que fueron, limpia su casa, claro, que cuida a sus que hijos, pinta su casa, que corta su pasto. que corta su césped, no se vayan de manera arbitraria por los No te Estados vayas, Unidos. chavo. Literal. Bueno, hoy el presidente de Irán, que es una persona, de nuevo, muy racional, que fue una persona elegida democráticamente, porque hay que decirlo, Irán es una democracia, por eso se llama República Islámica, más democrática que los aliados árabes de las monarquías saudíes, que no tienen ni siquiera democracia. Bueno, Pezeshkian fue un presidente elegido democráticamente, muy crítico, ¿no? De las primeras protestas también por allá en el 2021-2022, en contra de lo que fue la masacre, ¿no? de la policía era moral, y fue muy crítico de esa situación. Fue elegido Pezeshkian democráticamente y le dio una interna al régimen iraní, y hoy él es el presidente. Bueno, el presidente Pezeshkian se comunicó con Mohammed bin Salman, que es el príncipe saudí, y le dijo: estamos atentos a que nos llamen para generar una mesa de diálogo y de discusión. Claramente Pezeshkian es una de las personas que hoy sí está atemorizada y que no quiere un conflicto, pero sabe que él no decide, porque la voz suprema en Irán sí es el ayatollah Jamenei, ¿eh? En eso sí hay una decisión muy importante de hacia dónde va el régimen en caso de una agresión de los Estados Unidos. El ala democrática, por decirlo, el ala política democrática de la nación iraní está a favor de la negociación. Si Estados Unidos garantiza que no va a generar más tensión ni criticar la política interna, tanto como, imagínense a Irán criticando lo que hace con ICE. Es tanta la misma hipocresía. Bueno, a Irán no le importa lo que hace Estados Unidos y su gobierno puertas adentro. No debería importarle lo que hace Irán puertas adentro con su crisis en términos económicos y con cómo llega a repeler esas manifestaciones, que claramente son de una manera muy agresiva. Ahora, lo que yo creo que dice Pezeshkian es: acá vamos a estar todos en un problema si Estados Unidos entra, porque los líderes de las fuerzas Quds están dispuestos a atacar, el ayatollah está dispuesto a atacar, y yo no quiero que eso suceda. Entonces se comunicó con los líderes regionales para llegar a un acuerdo y decidir una especie de ultimátum a los Estados Unidos. Por eso dijimos que tanto Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita decidieron no aportar sus cielos, Emiratos Árabes y Arabia Saudita, que se estaban enfrentando en Yemen por la legitimidad del gobierno de Yemen contra las fuerzas rebeldes, y que se estaban enfrentando también en Sudán por esta forma de ver a Sudán como una nación, ¿no? Que debería desmembrarse, y lo mismo que estaba pasando en Somalia. Bueno, Arabia Saudita quiere que la región tenga un status quo. Emiratos Árabes Unidos, socio clave de Israel y Estados Unidos, quiere que se desmembre el Golfo Pérsico en más naciones, como también el Cuerno de África. Por eso se estaban enfrentando. Hoy son socios, son amigos, porque ven en Irán que si cae de una manera abrupta el gobierno de los ayatolás, va a haber una crisis en toda la región, que es un poco lo que pasaba con la situación de Venezuela. Bueno, no sé qué va a hacer, pero yo no creo que... ¿Por qué habría una crisis en la región? O sea, se cae Irán, ponele, o se Sí. cae el gobierno de los ayatolás, y Estados Unidos pone un muñeco como hace siempre. Que si se cae el régimen de los ayatolás va a ser porque Estados Unidos seguramente los tiene totalmente intervenidos y les pone un monigote. ¿Cuál es el problema para el resto de los países de Oriente en ese Que no momento? hay un líder nacional en Irán, y eso podría generar un desmembramiento en Irán, que podría también tensionar, por ejemplo, a Siria, que es su vecina, donde hay población kurda, que también hay en Irán, y que generaría como una especie de atomización o de balcanización. Irán sería como una Yugoslavia hoy. Es un régimen totalitario que tiene dentro de sí. Sí, hay una gran población de persas. Ahora, hay muchas otras etnias y muchas otras creencias religiosas. El país es islámico, pero hay cristianos, hay drusos también, hay kurdos. Entonces, eso generaría una tensión donde cada uno buscaría su propia legitimidad, y habría tantos países en Irán como lo fue cuando se derrumbó Yugoslavia y se balcanizó en todas estas
provincias en todos estos países bálticos, ¿A quién le balcánicos. vende petróleo Irán? ¿Irán le vende ¿Comercia petróleo? con Venezuela? No. ¿Comerciaba con Venezuela o no? Sí, pero había una discusión vinculada a que el petróleo venezolano no estaba tan diluido, tan enriquecido como sí el petróleo del Golfo Pérsico. En ese caso había otro tipo de negociaciones, por ejemplo en lo militar, ¿no? Irán era un socio muy importante en lo militar para que también el gobierno de Maduro tuviera esa capacidad de represión. Ahora, lo que sí hay que decir es que Irán tenía todas este tipo de flotas fantasmas y de economía paralela por las mismas sanciones económicas, que no solamente era contra Irán, era contra los países que querían negociar contra Irán. Entonces, si por ejemplo España quería comprar petróleo iraní, tenía sanciones del sistema económico internacional, por sobre todo manejado por los Estados Unidos, y del sistema SWIFT, que le cerraba las cuentas a las empresas o incautaba los barcos, como empezó a pasar con Venezuela y como sucede hoy en Irán, cuando Irán intenta negociar con naciones democráticas o no, como lo hace con China. China es un gran comprador del petróleo iraní, como también era un gran comprador del venezolano. Los por Emiratos supuesto. Árabes, la India, Turquía, China, Sí. Irak. Claro, los Emiratos Árabes no quieren de ninguna manera que esté tomado por Estados Unidos. 1000 veces van a preferir negociar con Irán que negociar primero en el marco de una posible guerra civil adentro de Irán Sí. y después con Estados Unidos. Bueno, China... Sí, porque aparte no es sí. solamente que Estados Unidos se quiera hacer del petróleo, como en el caso venezolano, porque lo tiene al lado, ¿no? O sea, en este caso también lo del petróleo marca en que las otras potencias, sobre todo China, no se pueda hacer de ese recurso al costo que lo estaba pagando. Exactamente. Para mí ese arroz ya se coció. Para mí los problemas de Donald Trump con China, el tipo no los puede resolver, no tiene manera de coartar la acción de China, por eso creo que Argentina tiene tantos negocios con el gobierno chino, porque, y eso, Donald Trump no es idiota, como le pasó con Groenlandia, que se quiso meter y en cuanto la Unión Europea se plantó un poco, decidió ir para atrás con su plan. Bueno, lo mismo pasa con China. Para mí Sí, ya pero- lo está intentando lo de China, ya es una No, batalla pero- que abandonó. No la abandonó. Es la batalla. Es la batalla. Si Donald Trump, ni siquiera Donald Trump porque es un payaso como el nuestro, digamos, pero hay un interés nacional concreto en Estados Unidos, que si Estados Unidos reconociera que el arroz ya se coció, literal, porque es chino, es definir que no son más el hegemón del mundo. Ya, Renunciar a listo, eso. se acabó el Lo el dice, sentido de yo Estados creo Unidos. que lo dice, pero las posibilidades que tiene hoy Donald Trump de desarmar los vínculos de China con Occidente son cada día menores. El problema que tiene es que lo está haciendo de una forma tan grotesca que está para mí consolidando determinadas cosas. Está forzando a los europeos a tener que mirar para el lado de Rusia, de China, porque los bastardea. Obliga en algún punto a América Latina, donde obviamente que él levanta a un actor como Milei, porque hay un gran actor regional que es Brasil. Y que Brasil, su primer socio comercial es China, Claro. porque forma parte de los BRICS. Que Sí. esa es la discusión que podemos traer para un momento de qué hacemos con el Mercosur. Porque es real que el Mercosur es una salida regional, pero también es cierto que el Mercosur hace 30 años que no tiene un avance. Entonces, en ese sentido, y en el marco de la disputa con China y qué hacemos con el resto del mundo, se vuelve clave la situación de lo que pase con el Mercosur, que va a entrar ahora a discusión en la pareciera en este mes de febrero en las extraordinarias del Senado, pero hay que ver qué pasa con la Unión Europea, si el Parlamento lo termina aceptando. Porque eso podría darle un nuevo impulso al Mercosur. Sí. Si no, hoy el Mercosur es una realidad que está empantanado. No con la locura que dice Milei, pero es real, que no tiene nuevos logros y que a Brasil no le interesa que avance. Porque Brasil tiene un acuerdo dentro de los BRICS con China. Entonces, Volvamos. ¿por qué quiere que nosotros exportemos más? Volvamos un segundo a Irán, porque hay algo que Arturo dice que es muy importante, que es el tema del comercio. Y hoy lo que le pasa al mundo es que está segmentado en bloques regionales de comercio. Antes el mundo globalizado, ¿no? A través de la Organización Mundial de Comercio, que le permite después en la década de los 90 entrar a China, bueno, genera una paz gracias a la economía. Eso hay que decirlo también. Milei tiene razón en eso. Si vos quieres paz, en cierto sentido, así como tenés que armarte para la paz, también tenés que comercializar, porque los vínculos económicos generan previsibilidad
y generan dependencia. Por eso nosotros vivíamos en un mundo de dependencia económica. Ahora vivimos en un mundo de autodefensa militar y de aislamiento en términos nacionales y regionales, donde hoy, por ejemplo, el hegemón del mundo, que es Estados Unidos, le suelta la mano a los demás países y comienza a generar una guerra arancelaria como la del año pasado, y donde hoy, por ejemplo, la Unión Europea se reúne con China para ver si comienza a ser uno de los socios principales de los BRICS. A ver, la decisión de la Unión Europea de haber creado un acuerdo con Mercosur, que el mismo Parlamento Europeo se lo votó en contra, no es una decisión económica, es una decisión geopolítica. Porque si la geopolítica en términos económicos se va a la mierda, como se está yendo, se va a ir a la mierda la geopolítica. Hoy la economía es lo que sostiene la pacificación del mundo, en cierto sentido. Que todos negociamos con todos. Ahora, si de a poco vamos... también fueron por eso. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra expansionista desde el punto de vista del comercio. Exactamente. La Alemania, asfixiada por la economía después de la Primera Guerra, salió a expandir su comercio y a consolidar su industria. Después de la humillación. Después de la humillación de la Europa, primera. digamos, pero tuvo una guerra económica. Bueno, por eso. Bueno, de por Estados Unidos, si nosotros decimos que la roya se coció, la decisión geopolítica. Para mí recién se Milei, está cocinando, exactamente, claro. la decisión geopolítica de Milei de haber rechazado a los BRICS para aliarse en la felatio mancomunada con Donald Trump es la peor elección del mundo Claro. para nosotros como argentinos. Mira, Napoleón tenía una frase sobre China, que es, China es un gigante dormido, ¿sí? Déjenlo dormir, porque cuando despierte el mundo se sacudirá y temblará. O sea, esto ya lo decía Napoleón. China fue realmente el centro del mundo durante miles de años. China tiene 4.000 años. Nosotros tenemos, por supuesto, nuestra contabilización con el calendario romano, greco-romano, a partir de la creación, ¿no?, de la Iglesia Católica en Roma, y tenemos 2026 años. Ahora, la dinastía y la cultura china durante 100 años fue pisoteada por Occidente y hoy vuelve a ser lo que fue siempre, que fue el centro del mundo. Eso significa China, el centro, lugar del centro. ¿Por qué? Porque siempre fue la civilización milenaria que dominó, pero que no fue expansiva, como si lo fue los pueblos europeos que llegaron a partir del capitalismo a doblegar a otras culturas como África, como América Latina, como China, y que los penetraron a tal punto de humillarlos, como por ejemplo el gran siglo de la humillación que tuvo China con el opio, ¿no? Que fueron los primeros narcotraficantes, los británicos, ¿no? Si hay que buscar narcos, el origen del narcotráfico fue la política anglófila, ¿no? Yendo a expandir el opio y la pudrición moral en China. Bueno, China ya anunció, ¿no?, a Irán que le acaba de mandar misiles hipersónicos. Esto fue a través de un acuerdo militar hace más o menos un mes. Misiles hipersónicos DF que son capaces de hundir portaaviones, y eso lo tiene hoy Irán. Bueno, Donald Trump acaba de hacer un anuncio, ¿no?, vinculado a una situación de que tengan cuidado con esos misiles chinos porque escalaría mayor el conflicto, ¿no? Como lo mismo le pasó a Ucrania cuando Ucrania le pedía a la OTAN los misiles Patriot y Rusia dijo, bueno, ojo, porque acá ya jugaríamos en otros términos. Bueno, Estados Unidos está pidiéndole a Irán que si por lo menos va a atacar, no lo haga con el armamento chino, porque ahí sí que se va todo al desastre. Vamos a ver el último video, Produ. ¿Y China saltará a favor de alguien o no? No, China no va a saltar. China tiene la favor de paciencia. China tiene la paciencia del chino. de decir, el mundo está yendo hacia mí. ¿Por qué? Porque hay un tipo que, así hay un gran conocido Siempre refrán fue que así. dice, El hegemón no es el que hace la guerra. ¿Qué rol tuvo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Entró al final. Esto es como el TEG. El que ataca todo el principio y se quiere comer todas las fichas y quiere ganar todos los países, en general es el primero que pierde. Esto hay algo que Termina se perdiendo, llama es la verdad. trampa de Tucídides. Ya lo explicamos. Donde hay una potencia en declive y una potencia en ascenso. Hoy la potencia en ascenso es China. Bueno, lo mismo pasó con Esparta y Atenas, ¿no? Atenas veía el implacable ascenso de Esparta y empezó una guerra contra Esparta. Bueno, la democracia ateniense perdió contra el modelo militarista de Esparta, ¿no? Esto es un ejemplo que le da la historia, ¿no?, para que Estados Unidos, el paladín de la democracia del mundo, tenga cuidado con China.
Porque así como pasó en la guerra del Peloponeso, como explica Tucídides, ¿no? Con el ascenso de Esparta que termina ganándole a Atenas, bueno, lo mismo le puede pasar a Estados Unidos. Porque dime de lo que detentas y te diré de lo que pereces. Y claramente Estados Unidos hoy no detenta gran armonía en el mundo, al contrario, está con el mundo amenazado. Prácticamente todos tienen miedo a Estados Unidos. Y China está tranquilo, esperando, diciendo, mi apertura, yo no estoy defendiendo el moro del Partido Comunista Chino. Ahora, sí hay que ver que las naciones se están dando cuenta de que hay que ir hacia un lugar donde el comercio asegurado no lo representa hoy Estados Unidos, lo representa China. Entonces, esa batalla de Tucídides, ¿no? Esa trampa de Tucídides que se llama, como lo puso el autor politólogo, no me acuerdo. Luis Carreño. Ah. Después me voy a acordar, pero lo expliqué de una manera. Yo creo que Luis Caleño está tomado por los chinos. Vamos a. Te voy a pedir el Pero mate ese arroz se coció. No sé, pero me parece... Y podemos ver lo que dijeron los países árabes respecto de la intervención de Donald Trump, o todavía no. Pásame el mate. No, bueno, era la nota, pero podemos pasar ya al video que les quería traer, esperanzador, un video esperanzador, que publicó el Boletín de Científicos Atómicos, ¿sí? Vamos a verlo. Esperanzado. Que es sobre el reloj del juicio final. Hay una tradición a partir de la creación de las armas nucleares, ¿no? De una organización que es el Boletín de Científicos vinculados al armamento nuclear y a la energía atómica, que tiene un reloj sobre el juicio final. Bueno, ese reloj no se tocaba. Están empezando a sonar las campanas. No se tocaba desde el 2023, donde estaba a 90 segundos del juicio final. Bueno, hoy, con los anuncios de Trump, que ni siquiera se tocó cuando Trump bombardeó a Irán en junio, hoy el reloj se corrió 5 segundos más hacia el juicio final. O sea, estamos a 85 segundos, según el Boletín de Científicos Atómicos, del juicio final. El reloj del juicio final sería esta forma, metafóricamente hablando, ¿no? Simbólicamente hablando de reflexionemos. Reflexionemos porque estamos cerca de la autodestrucción. O sea, Irán hoy no tiene armamento nuclear, pero si Estados Unidos genera una hecatombe en Irán, claramente va a generar una respuesta de Irán que después no sé cómo la va a doblegar Estados Unidos. Pero alguna respuesta va a haber de Irán. Ya está dispuesto a todo. Por eso lo dijimos, no tiene nada para perder. El organismo advirtió hoy, en esta rueda de prensa, que la humanidad no ha logrado avances suficientes, ¿sí? no ha logrado avances suficientes frente a riesgos existenciales como las armas nucleares. Se va a romper este acuerdo entre las dos grandes potencias nucleares en febrero, ahora. No ha logrado avances en el cambio climático y no ha logrado avances contra las tecnologías disruptivas. Dígase IA, por ejemplo, ¿no? Que más que facilitarnos la vida, nos ha generado una tensión con nuestras propias realidades cognitivas de que no podemos identificar qué es cierto y qué es mentira, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales. Bueno, todo eso es lo que evalúa esta organización, este organismo del Boletín de Científicos Atómicos, y que acaba de correr 5 segundos hacia el juicio final. Vamos a meternos ¿Vos sinceramente crees que va a pasar algo así o que sencillamente Estados Unidos le va a meter bomba a Irán y va a... Yo creo que si va a haber un ataque nuclear no nos vamos a dar cuenta. O sea, claramente no es que se anuncia, eso no se anuncia, eso sucede. Sí lo vamos a ver, ¿eh? Porque Eso si hay un sucede. ataque nuclear, si hay algo que no va a pasar es que llegue acá. ¿Por qué te pensás que están viniendo los aviones estadounidenses a la Patagonia? Porque en algún lado se tienen que refugiar. Eso Sí. mismo estaba por decir. En Sí algún es lado hay que cierto, guardar. Ay, sí es no. cierto que la Argentina es uno de los lugares Más más seguro del mundo. seguros ante una hecatombe y un apocalipsis nuclear. Bueno, Eso no es lo Estamos real. re lejos. Ahora, yo no creo que el mundo y la cantidad de líderes que tenemos en el mundo hoy Igual no tengan arranquen a gastar con la tarjeta de crédito porque el mundo no va a explotar. Ah, mañana. no. Mira, ya había agarrado el celular. la decisión de generar algo como lo que todos quizás, esperemos que no suceda, ¿no? Pero que todos quizás vemos que es más pronto que suceda que tarde, ¿no? Que es una hecatombe en términos nucleares. Yo no creo que pase. Hay que tener una decisión muy racional para tomar una decisión así, precisamente porque el que lo hace cuando lo hizo, que fue Estados Unidos contra Japón, fue la primera potencia que prácticamente la usó, la probó y le dijo a los demás países, esto es lo más grande que puede existir en términos de
acto bélico y de destrucción humana. Esto que yo hice con Japón, para mostrarle, ¿no?, a la Unión Soviética lo que le podría pasar después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que en un principio eran aliados, después pasó lo de la Guerra Fría. Bueno, eso era un arma de disuasión. Ese estallido fue un arma. Ahora, cuando hay varias potencias que tienen eso, bueno, el mundo ya no tiene ningún sentido que hablemos de disuasión, ¿no? Ya seremos historia. Ahora, yo no creo que suceda así. Puede haber una gran respuesta de Irán que le permita después a Estados Unidos evaluar la posibilidad de usarla. Y ahí yo no sé cómo va a reaccionar el mundo, cómo va a reaccionar Rusia y cómo va a reaccionar China, ¿no?, ante la amenaza de Estados Unidos de volver, ¿no?, a generar una situación como la que generó en Japón, sobre todo en términos morales y humanitarios. Vamos a entrar a Latinoamérica, ¿no?, como para dejar esto que está pasando en Irán en stand-by y ver cómo va a terminar desencadenándose la situación, pero vamos a entrar en Latinoamérica. Traje varias noticias rápidas, acá no nos vamos a demorar tanto, sobre lo que está haciendo el reacomodo de esto que hablábamos de las fichas del TEC en la región latinoamericana. Bueno, claramente Estados Unidos va ganando fichas, ¿no?, en los países, va sacando las de su adversario. Jugamos al TEC el fin de semana. Le mando un saludo a Anita. Se quedó con bronca todavía. Bueno, ¿y qué hizo Trump hoy? Mientras que amenazaba a Irán, vemos lo que pasaba hoy con Latinoamérica. Le tiró una fechita a los cubanos. Claro. Usted dijo que es el presidente de facto de Venezuela. Tal vez estaba bromeando cuando dijo eso. ¿Es usted miembro de facto ahora de la OPEP? Bueno, tenemos una presencia muy fuerte en Venezuela. Vamos a obtener mucho dinero de Venezuela. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, salvo, creo, nuestro país. Y son mayores que las de Arabia Saudita. Vamos a ver qué pasa con Cuba. No lo sé. ¿Alguien está en la sala interesado en Cuba? Poca gente. Hay poca gente en esta sala. Está bien. Interesado sobre todo en Miami, ¿no? Cuba fracasará muy pronto. Cuba es realmente una nación que está muy cerca del fracaso. Ya saben. Obtenían su dinero de Venezuela, obtenían el petróleo de Venezuela, ya no lo obtienen. Así que morirán de hambre los cubanos. Claro. Está tirando Trump. Bueno, Trump Él va claramente. matando de hambre poblaciones y él es un saqueador, es un pirata. Sí. Claro. Y además, de nuevo, Trump Pero abriendo... pará, pero está enojado porque él pensaba que matando de hambre a la gente le iban a dar el premio Nobel de la Paz. Y no es así, Ah, no. pobre. Pero María Corina Machado se lo regaló, ¿eh? Así Ahora, hay que... una fake news que dice que ahora la van a sancionar a María Corina Machado por eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay Cortá el una aplauso. noticia dando vuelta que dice que el Nobel, Sí. la gente del Nobel, la estarían sancionando a Corina Machado por haber hecho eso. Sí, por ¿Cuál supuesto. va a ser la sanción? Le van a sacar el premio. Le van a sacar el Y premio, si con lo es cual un te lo sacan a regalo, Donald Trump. who cares? Y aparte el premio tiene como que le dieron plata también. Porque el premio mira. tiene unos dólares ahí de premio. Bueno, Guardados. Donald Trump, de nuevo, ¿no? Abriendo frentes en el mundo. Groenlandia, Irán, Cuba, Venezuela. Todo esto mientras que su país internamente está perdiendo realmente la propia identidad, generando una tensión, ¿no? Casi prácticamente lo hablamos en el programa pasado, véanlo. Prácticamente de un ambiente de guerra civil, ¿no? No, igual es donde moral. ni siquiera Eso es moral, porque tenés Por supuesto. un país de ¿cuántos millones tiene Estados Unidos? ¿300? No, sí, 350, 400 millones. 350 millones, tenés 3 asesinatos. 2. Bueno, pero igual es por fuerzas de seguridad no, propias. Pero pará. Bueno, pero son 2 Claro. asesinatos, chicos. A ver, es de nuevo la hipocresía de que la represión mía es buena y la represión tuya es la mala, ¿no? De nuevo, hay que evaluar un poco la situación. Por eso se llama autodeterminación de los pueblos, ¿no? Bueno, mientras que Trump amenazaba al mundo. Faltó Ramón García, que te hace acordar. ¿Y la autodeterminación de los pueblos? Sí, ¿no? Y que siempre me pone el mismo ejemplo repetitivo de que. Y Hitler la auto. Bueno. Vamos a ver lo que hizo Miguel Díaz-Canel, que es el presidente cubano, ¿no? Hoy también muchas efemérides hoy, ¿no? Bueno, esto fue realmente anoche, que fue la Marcha de las Antorchas, en honor a José Martí, que es el libertador. Lo que es ¿Eso es Cuba? la ironía histórica, sí, esto es Cuba. Esto es la Universidad de La Habana, siempre se hace todos los años a partir del año 60, más o menos con la revolución, por supuesto, ¿no? No se hacía con Batista, con el dictador proamericano, se hacía a partir de la revolución cubana en el 59, que es la marcha de las escalinatas de la Universidad de La Habana en favor de José Martí, lo que es la ironía de la historia, ¿no? José Martí combatió junto a los Estados Unidos en la guerra de los Estados Unidos
que le permitieron ganarle a España la independencia de Cuba. Y después esa misma guerra también ayudó a otras naciones, como por ejemplo Puerto Rico. Por eso las banderas de Puerto Rico y de Cuba son parecidas, porque están en honor y en símbolo, ¿no?, a la gratitud de que Estados Unidos intervino en favor de estos pueblos que querían, Le ¿no?, ganaron a España. la realmente América para los americanos, no la América para los norteamericanos, que era la verdadera doctrina Monroe. Bueno, José Martí luchó con los norteamericanos, se refugiaron muchos de estos pensadores en Nueva York. ¿Por qué? Porque eran gente que creía en la libertad, en la república y querían eso para Cuba. Bueno, ¿qué hizo Estados Unidos cuando venció a España? Se ocupó de gobernar personalmente a Cuba y a Puerto Rico. Tanto, bueno, Cuba tuvo su propia revolución con Fidel Castro. No fue así el caso de Puerto Rico, que hoy es un estado libre, pero asociado al pueblo norteamericano, y que ya lo decía Pedro Albizu Ocampos, la urna es el ataúd. La urna es el ataúd para en ella enterrar a la nación de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque cuando elegían presidentes, los puertorriqueños elegían a quién los iba a mandar a la guerra. Porque si hay por algo que se identificaron los puertorriqueños es porque hacían parte de envalentonar los ejércitos norteamericanos llena de latinos, ¿no? Lleno de Gómez, González, bueno, y de apellidos latinos, ¿no? Muy difícil a veces era ver un soldado raso norteamericano con un apellido anglosajón. Eran más bien los altos mandos. Bueno, los puertorriqueños sufrieron eso, que no se dejaron doblegar los cubanos y hoy les pasa lo que les pasa, ¿no? También lleno de sanciones como el régimen iraní. Bueno, vamos a ver qué dijo Claudia Albizu, me quedé con Albizu Ocampo acá en la cabeza. Claudia Sheinbaum sobre lo que pasó con respecto a las amenazas de Trump con Cuba, ¿no? De que, bueno, se van a quedar sin el petróleo. Bueno, la ayuda humanitaria es una ayuda humanitaria que entrega la región latinoamericana, sean gobiernos de derecha o izquierda, al pueblo cubano en solidaridad por las sanciones, que en la ONU se votaron en contra, pero como hay poder de veto de los Estados Unidos, bueno, nunca se pudo generar una situación en contra de las sanciones. Pero los estados, como son soberanos, siguieron ayudando. Veamos lo que decía Claudia Sheinbaum. Mi presidenta. México vuelve a mostrar su apoyo a Cuba contra el bloqueo económico estadounidense. México fue el único país que votó en contra del bloqueo en la OEA, contra Cuba. Y nuestra posición es soberana, es una decisión soberana. Y tiene que ver mucho con el humanismo que representamos. Los pueblos no tienen por qué sufrir. El bloqueo es una acción muy compleja para los pueblos. Quien sufre es el pueblo. Entonces, nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener. México vuelve a mostrar... Bueno. Ahí está Claudia en solidaridad con lo que pasó también vinculado a las sanciones, ¿no?, que dice Estados Unidos, que se van a intensificar para que caiga, ¿no? Esto es una venganza personal de Marco Rubio, que ya vamos a hablar de Marco Rubio, que estuvo hoy en una audiencia pública con el Senado de los Estados Unidos explicando, ¿no?, lo que hizo la política exterior norteamericana en Venezuela, como por ejemplo secuestrar a un presidente, ¿no?, violando el derecho internacional. El Senado de los Estados Unidos le pidió que venga a dar explicaciones. No nosotros, sino el Senado le dijo, vení, porque esto es grave para el mundo. Bueno, pasemos a la noticia que juró, ¿no?, el presidente, por fin, después de semanas de conteo de votos. Narri Azpura asumió en Honduras, el país más pobre y hoy el más violento de todo Centroamérica, después, ¿no?, de la política de represión y de pacificación que hizo Bukele, ¿no?, en El Salvador. Bueno, esas bandas criminales que son los Maras y el Barrio 18, muchos se están refugiando hoy en Guatemala y en El Salvador, ¿no? Y que son lo que está generando hoy una vuelta a la derecha, ¿no?, por decirlo de alguna forma, en estas sociedades que realmente están atravesando una situación crítica con el crimen organizado. Bueno, Azpura dijo, por sobre todo, que está alineado con la política de los Estados Unidos. Es el tipo que hacía parte del mismo partido, ¿no?, de Juan Orlando Hernández, que fue liberado, indultado por Estados Unidos, por el presidente Donald Trump, después de una condena de 45 años por narcotráfico, ¿no? Y después decimos que estamos en contra del cartel de los soles. Bueno, Narri Azpura, entonces, perteneciente a ese partido de Juan Orlando Hernández, juró hoy juró el fin de semana como presidente de Honduras
y además ya acordó, ¿no?, en estas primeras horas un acuerdo multimillonario, ¿no?, de préstamo con el FMI, como para que tenga también ahí Como que arranque tranqui. su doblegación colonial económica. Para quedar ahí subordinado del momento cero que el tipo asume. Por supuesto. Si no, no podría jurar. Vamos a la guerra comercial que se está dando entre Ecuador y Colombia, algo inédito porque esto pasaba entre Estados Unidos y los débiles, ¿no? Sí. No entre débiles. No nos poníamos sanciones entre países hermanos, inclusive más aún entre colombianos y ecuatorianos, que tenemos el mismo libertador, la misma bandera, pero bueno, no se puede tratar de superar a tu hermano, entonces tratas de generar un conflicto ahí, porque claramente entre las economías venezolana, ecuatoriana y colombiana, hoy la que mejor está, inclusive con la moneda más revaluada en términos regionales, es la colombiana. ¿Y qué pasó? Ecuador hoy tiene un problema grave de déficit comercial de 850 millones de dólares con Colombia. Pero no solamente eso, el riesgo país está creciendo cada vez más. ¿Pero por qué? Porque el país está dolarizado. ¿Y qué está pasando con el dólar en el mundo? Se cae. Precisamente se está cayendo por todo este problema y el caos del mundo internacional que nos generó también Donald Trump, ¿no? Perdiendo la confianza de los mercados del mundo, en Davos diciendo que todo se vaya a la mierda, en el Foro Económico, ¿no?, que negocia y que transacciona con tu moneda, que es el dólar. A veces esas decisiones, tipo... Sí, pero digo que no le preocupa y que el dólar está yendo al precio que tiene que ir. Bueno, y Estados Unidos, para mí, a partir de lo que está haciendo en la región, le pidió a Daniel Noboa, que es su presidente en Ecuador. Donald Trump le dice, hay una piedrita en el zapato hoy, que es Gustavo Petro. Y yo creo que si empezamos a gestionar alguna situación con Colombia, no directamente yo, Donald Trump, sino vos, ¿no?, tensionando la discusión, por sobre todo la discusión de la cooperación en el crimen organizado, que supuestamente Petro no le da la cooperación a Ecuador como corresponde, y por eso decidió subirle de 3 a 33 dólares el traspaso por el sistema oleoducto transecuatoriano, una suba del 999%, ¿no? Un arancel para una industria clave que es la de hidrocarburos, ¿no?, donde Ecopetrol y las empresas ecuatorianas de petróleo generaron una cooperación histórica y hoy, de un momento a otro, de 3 a 33 dólares subió el arancel para que se transportara por ese oleoducto transecuatoriano los minerales ecuatorianos a Colombia. Bueno, ¿qué hizo Colombia? Por supuesto, reaccionó y dijo, primero yo te estoy ayudando, ¿no?, con la cuestión de la discusión del crimen organizado, estamos batallando juntos, pero además, bueno, si vos querés jugar a esto, ¿qué hizo Colombia? Le bajó la perilla de la energía hídrica, con lo cual dejó sin luz a muchas regiones del norte ecuatoriano, donde generó una tensión con el presidente diciéndole, ¿qué estás haciendo, hermano? Me cortaron la luz por tu culpa, ¿no? Estas sanciones económicas que generan lo mismo que en Estados Unidos, ¿no? Pongo aranceles sin discreción y sin ningún tipo de racionalización, y lo que hace después esos aranceles es subirme los precios y la inflación a la población norteamericana, que paga los costos de una mala política exterior, ahora en términos económicos de Ecuador. Así que vamos a ver cómo evoluciona eso que estaba haciendo el presidente Daniel Noboa, muy alineado, ¿no?, por supuesto, a la política norteamericana, en contra de uno de los más duros hoy, en contra de Trump, que es Petro, junto a Lula da Silva, que, como dijimos, está desdolarizando su economía en favor del oro. Bueno, y después vamos a ver ya como último lo que está pasando en Venezuela, que también hay novedades sobre lo que sucede en Venezuela. Veamos el video hoy de la audiencia de Marco Rubio. Apenas iba a empezar, él ya sabía lo que le venía, porque había gente escuchando la audiencia, además de los senadores, que lo citaron para dar explicaciones sobre el secuestro de Nicolás Maduro. Voy a hablar con ustedes unos minutos. Ya empezamos. Él ya sabía lo que se le venía. Ya sabemos cómo funciona. Criminal de guerra, le gritan. Bueno, claramente el manifestante fue expulsado de la sala, ¿no? Pero dejó un mensaje que levantaron los medios sobre la situación y sobre lo que está explicando Marco Rubio, no solamente sobre la intervención y el secuestro de Nicolás Maduro, sino sobre las ejecuciones extrajudiciales
que se hicieron en el Caribe y por el caso de 2 colombianos que fueron rematados, que habían sobrevivido a un bombardeo. Llegó la Guardia Costera, los Marines de los Estados Unidos, a revisar qué había, ¿no? Porque nunca supimos qué habían, si eran barcos que realmente traficaban coca, si eran barcos merqueros, no sabíamos qué hacían, pero cuando encontraron a los sobrevivientes, los fusilaron. O sea, el bombardeo y el fusilamiento fue además una violación, por supuesto, contra el derecho internacional, y por eso en el Senado se están pidiendo explicaciones a Marco Rubio para que explique la intervención en Venezuela y las ejecuciones extrajudiciales. Después, lo de Delcy Rodríguez es importante también remarcarlo porque Delcy está con un discurso bastante eufórico, nacionalista, ¿no? Casi pro-chavista, por decirlo de alguna forma, inclusive exhortando la liberación de Nicolás Maduro, pero por atrás, ¿no? Y ya lo dijo Marco Rubio, no vamos a ver lo que dice, sino lo que hace. Por atrás está prometiendo la desnacionalización, o sea, la privatización del petróleo, de los recursos naturales, esto que está en una política de Estado de hace más de 20 años, y reanudar las relaciones diplomáticas y comerciales entre Estados Unidos y Venezuela, que están rotas desde marzo del 2019, por supuesto con la administración Trump, que rompió relaciones cuando fue robada la elección de Guaidó como presidente, y bueno, Maduro comienza su escalada mucho más radicalizada de doblegar las instituciones democráticas. Bueno, Delcy Rodríguez, que hace parte del régimen, junto a su hermano Jorge, ¿no? No ha sido cuestionada, tampoco ha sido llamada, ¿no? La figura de María Corina Machado, con lo cual Delcy sigue respondiendo a los intereses de los Estados Unidos, y la primera visita oficial, hay que decirlo, porque también, como no hay personal diplomático en Venezuela, estadounidense, ¿no? Quiero decir, la primera visita oficial de los Estados Unidos fue del director de la CIA. Con lo cual es raro que un país que acaba de sufrir, ¿no? El secuestro, o llámenlo como quieran, ¿no? Si quieren, digamos, la detención, para que no se sientan ofendidos. Para mí es un secuestro. Pero que sufrió el secuestro de su presidente permita que la fuerza que vigiló y que siguió el operativo venga y visite y diga y ponga las condiciones de qué es lo que tiene que hacer de ahora en adelante el gobierno venezolano, que de nuevo es del riñón del régimen chavista, ¿no? Entonces, hay una situación ahí que hay que empezar a ver cómo esas relaciones diplomáticas y comerciales se van a ir normalizando entre Estados Unidos y Delcy, que pareciera que la salida democrática que querían los compañeros y compatriotas latinoamericanos venezolanos, bueno, lastimosamente la veo lejana, por lo menos en la salida del régimen hacia una democracia partidaria como es la que se soñaba. Yo creo que se puso un nuevo administrador de los recursos en favor de los Estados Unidos, pero la política, sobre todo de la encarcelación y de la falta de libertades civiles y políticas en el régimen, no van a cambiar. Así que, nada, yo creo que con ese panorama latinoamericano de las fichitas... Delcy igual salió a hablar y dijo que ella está en contra de la intervención norteamericana. Por eso Marco Rubio dijo, yo no voy a estar pendiente de lo que diga, sino de lo que haga. Okay. Es para la gilada, ¿no? Por supuesto, Delcy Rodríguez le está hablando al pueblo venezolano, a la parte del pueblo, ¿no? Porque hay que decirlo también, Venezuela está hoy muy polarizada, así como hubo gran felicidad por parte de muchos venezolanos y mucho silencio, ¿no? Y mucha prudencia de muchos venezolanos dentro del país que estaban contentos con la situación de Maduro y su detención. Bueno, hay muchos que salieron a las calles a protestar y a exigir la liberación de Maduro, y que también se están movilizando día tras día tras un aguante, ¿no? De Maduro y de Delcy y de su esposa, que también hay que decirlo, y que la detuvieron, y que es una persona que decidió acompañar a Maduro en el momento de detención. No la querían detener y ella dijo, yo acompaño a mi esposo. Bueno, yo creo que con eso, con ese resumen de la región ahí, de las fichitas que va moviendo Estados Unidos y algunos cómo van resistiendo. No nos contaste las repercusiones que está teniendo los comportamientos de Donald Trump en Europa, que salieron varios a putearlo, incluyendo nuestra amiga derecha Giorgia Meloni. Sí, bueno. Él ya no sería el representante, el uno del movimiento de derecha internacional. ¿Qué pasó con Giorgia Meloni? Giorgia Meloni tiene un problema grave, ¿no? Que es que dentro de su país tiene un movimiento bastante combativo, sobre todo en derechos humanos.
fue uno de los países que más se movilizó en contra de la situación de Israel con Gaza, ¿no? Y que generó disturbios inclusive en grandes ciudades, en solidaridad con un pueblo que es musulmán, ¿no? Que sería el pueblo palestino, nada que ver con la historia tradicional católica de Roma y del pueblo italiano. Y ahora tiene un problema grave porque el pueblo italiano está conmocionado con lo que sucede en Minneapolis, a miles y miles de kilómetros de sus propias fronteras. Yo creo que no reaccionó tan vehemente con lo de Groenlandia y sí con lo del asesinato de estos 2 estadounidenses en Minnesota. Y bueno, al parecer había un acuerdo, ¿no? En los Juegos Olímpicos de Invierno que se van a celebrar ahora en Milán, de que cuerpos del ICE fueran a proteger, ¿no? Y hacer como una especie de servicio casi ad honorem en Italia para ayudar con la logística de seguridad de las fronteras italianas a la hora de recibir a las delegaciones olímpicas en los Juegos de Milán. Bueno, ¿qué hizo la política y la sociedad italiana? Dijo, ni en pedo, son unos asesinos. Conte, Augusto Conte, tipo, dijo, ¿qué onda esto? No se puede generar una situación de traer criminales. El movimiento 5 Estrellas dijo también, no queremos a asesinos dentro de que pueda generar una Somos tensión. de derecha, Pasó pero no Hitler, tanto. pasó Hitler y dijo, dijo, esto me parece "Che, muy... es un- Giorgia Meloni Se criticando. fueron al carajo, Demasiado. Bueno, y a eso hay que decir, claro. A eso hay que decir la situación que pasó con la Unión Europea hoy, tratando de cerrar acuerdos, sobre todo Ursula von der Leyen, tratando de cerrar acuerdos comerciales con China, ¿no? Y también lo que vimos la semana pasada en Davos entre Macron y Mark Carney de Canadá, diciendo, bueno, nos tenemos que acercar a otro tipo de aliado, que en este caso va a ser el régimen chino, que al parecer no era tan malo, mira, no eran tan malos. Le Eso queremos, ya lo dijo Milei, ¿eh? Los chinos no eran tan chinos. Ese le arroz ya queremos se dar la coció. bienvenida a Ramón García, que acaba de llegar. Ramón, estábamos hablando que la moneda norteamericana está cayendo, que nuevamente Argentina va a quedar en un momento histórico en el que queda del lado equivocado. Cuando el mundo se cierra, Argentina se abre. Cuando el mundo se abre, Argentina se cierra. Y hoy Argentina se está colgando del pene, el penecito pequeño de Donald Trump. Ya lo y- mostró South Park. Esta es una potencia en decadencia. Vamos a leer un poco los mensajes A que ver. tenemos. Vamos a ignorar todos los de Seda de Robertis. Una pregunta que tengo, porque dicen. Sí, hay una pregunta son ahí. desubicados los de Seda de Robertis. Para aclarar, Seda de Robertis es de una agrupación en contra de los extranjeros para que vean el nivel de estas personas. Y después vamos A a ver. mostrar el video y lo vamos a ir a buscar a Seba. Italia está con sus problemas internos. Su población Sí. no crece, la deuda es de un 134% del PBI. Y te pedimos, Sope, darle zoom a eso. Y el objetivo del déficit no puede cumplirlo. Hoy la sociedad está muy dividida. Pero Luis, criticar eso no sería faltarle el respeto a la soberanía de Estados Unidos. Para mí está atrasado. Él está hablando de la parte de los ICE. No, sí, no, tenés que rever el programa. Tenés No lo voy a volver a una hora explicar más. porque... Y Estrella dice, una pregunta que tengo es que si el capitalismo es el mejor modelo para crear riqueza, ¿por qué entonces el socialismo te mantiene pobre? Ojo, está buena. Bueno, Sube la plata y el oro, dice José Vicente. con respecto a lo del capitalismo y el socialismo, claramente un país socialista no puede emerger ni puede triunfar en un mundo capitalista, como si en un mundo socialista pudiera emerger un país capitalista. Vivimos en un mundo capitalista, yo lo celebro. Me gusta la adquisición de bienes y servicios a través del mercado. Ahora, el mercado tiene que ser más equitativo entre los sectores pudientes y los sectores populares. Por eso comienza, ¿no?, la situación de una ideología vinculada a socializar los medios de producción. Porque si no hay equidad, lo que comienza es el combate. Entonces, si no querés socialismo, votá un proyecto, ¿no?, una tercera posición que por lo menos redistribuya la riqueza en términos donde todos podamos vivir en una comunidad ciertamente organizada y se pueda tener una mejor proyecto de vida. Ahora, si vos me decís a mí que el socialismo es la respuesta a los problemas, no, te digo que por supuesto que no. Yo no soy comunista ni soy socialista. Yo quisiera que hubiera mayor reparto y que existiera la economía de mercado. Ahora, la economía de mercado la están desmoronando los mismos países capitalistas que no le permiten a los países que tienen otro modelo económico salir a flote porque las sanciones las ponen los hegemones del mundo, que fueron los que ordenaron este sistema así tal cual como lo conocemos. Yo estoy No, bueno. harta de que los ñoqui 1000 millonarios
sean los únicos que se benefician de este sistema y que la gente en nuestro país tenga que tener 3 trabajos, tenga que resignar un montón de cosas de su vida personal, tenga que resignar la cuota del colegio de los hijos, tenga que resignar sus salidas, su comida, porque un día de trabajo debería ser suficiente para una buena noche de descanso con todo lo que eso implica, y el capitalismo hoy no lo está garantizando. Necesitas 3 trabajos para... Claro. Y sos un vago, 3 trabajos para irte 10 días a Mar del Plata. Como decía... 10 días. Y a Mar Como del decía Plata. nuestro... Hablar de capitalismo y socialismo también es como nada, es como lo que hizo Milei en Davos, que nos quiso explicar los modelos citando a los tipos que escribieron hace 200 años. Ese mundo no existe más. No existe más. Exacto. Entonces, Vivimos en el mundo discutir en capitalista. esos términos es muy complejo. Porque en Augusto ese sentido Comte- también hay mucha gente hoy que el capitalismo la mantiene pobre. Entonces, digo, hay que profundizar y no nos da la... Hoy pasamos una hacer eso. encuesta que dice que el 75% de los argentinos afirma que su situación económica empeoró desde que asumió Pero Milei. no, Ramón, Y nosotros... solo un 20% manifiesta que su situación mejoró. Entonces, la verdad, hoy tenemos un sistema empobrecedor de la gran mayoría, que es 75% de las personas, pero que beneficia a una pequeña parte que maneja claramente los medios de comunicación, porque si no, en un contexto en el que la mayor parte de la población está sufriendo una crisis económica, ve reducidos sus ingresos porque hay inflación, aunque sea poca, pero hay inflación, y sus ingresos no aumentan, y están pasando al presidente bailando en la derecha fest, nada, decime cómo eso no son medios de comunicación totalmente funcionales al gobierno de turno y a la plata que le bajan. Entonces, no estamos viviendo en un sistema que la reparte de manera equitativa. Quiero contestarle a De Robertis que me hizo notar un error que cometí, perdón, pero él es tan perfecto. Dije Augusto Comte como el filósofo, Él ¿no? es Del tan perfecto. positivismo. Y es Antonio Comte, perdón, Antonio Comte, político Gracias. contemporáneo italiano, no Augusto Comte. Gracias, Sebas, Sebastián. Me encanta que seas tan atento. Ojalá. De fueras todo lo que dije le más quedó eso. educado. Claro, Perfecto, sí. Pero me encanta. Pero bueno, te escuchó. Seba de Robertis es nuestro auditor. Él audita bien. todo lo que decimos. Gracias, Muy bien. Seba. Bueno, gran cierre carreño de foráneo, caribeño de nuestra sección internacional. Aplausitos para ti.